La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les estaremos acompañando Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el Control Master el ingeniero de sonido Luis Daza. Iniciamos con la sección internacional de Panorama Económico, haciendo una referencia importante a todo lo que se ha venido diseñando en los Estados Unidos con el nuevo presidente Joe Biden y especialmente la política exterior, que sin lugar a duda ha venido cambiando y sobre todo frente a América Latina, porque realmente ya no son los mismos principios, los mismos parámetros. La primera señal que los latinoamericanos aún todavía no la hemos digerido es que ya Estados Unidos no va a hacer presencia física en los diferentes países, sino por lo contrario va a utilizar tecnología de punta, otros mecanismos para intervenir con inteligencia en otros países, pero va a retirar sus tropas, va a bajar costos. Todo lo que tenga que ver con presencia de fuerza militar de Estados Unidos no va a contar América Latina, y particularmente en el caso de Venezuela, pues se aísla mucho más la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos. Eso genera un espacio para que América Latina como continente pueda diseñar una nueva política también exterior, desde luego sin excluir a Estados Unidos porque es el primer o el más importante socio comercial, pero diseñarla en el sentido de que América Latina puede empezar a construir una unidad continental, o sea, tratar de recoger la experiencia, lo positivo y lo negativo de la Unión Europea para construir la unidad latinoamericana, teniendo en cuenta que ya Estados Unidos no va a trasladar ni América Latina figura como en la primera área del mundo y estratégica para Estados Unidos. Ya Estados Unidos tiene otras áreas del mundo con mayor importancia, está el sudeste asiático, está la Unión Europea, y América Latina, a excepción de México y de Colombia, tiene alguna importancia para Estados Unidos, pero no es una importancia trascendental, sino es una importancia marginal. Por esta razón, es interesante hoy en Panorama Económico hacer esta referencia de cuál es la nueva política exterior de Estados Unidos y cómo nosotros podemos insertarnos en esa política sin perder este socio comercial, sin perder tampoco las mínimas ayudas, porque realmente el futuro de América Latina no lo construye Estados Unidos, ni va a suplantar Estados Unidos las acciones que nosotros dejemos de realizar para reactivar la economía latinoamericana. Importante sí tener una estrecha relación comercial, porque de eso dependen muchas divisas para todos los países de América Latina. Iniciemos también con los indicadores internacionales. Alejandro, ¿cómo se ha comportado esta semana los distintos precios de las materias primas en el mundo? Sí, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestro director José Gregorio Hernández Galindo y ingeniero de sonido Luis Daza. Estamos mirando a nivel internacional precisamente datos económicos que generan impacto no solo para el mundo, sino para el país también, en este caso Colombia. Miramos las tasas de los bancos centrales del mundo más importantes, comenzando con la Reserva Federal de los Estados Unidos, en donde su tasa sigue del 0 al menos 0.25%. Recordemos que su próxima reunión para revisión de tasas es el 22 de septiembre de este año. En el caso del Banco Central Europeo, recordemos que la Reserva Federal a través del dólar es un referente moneda refugio a nivel global y la primera moneda por transabilidad. Esto en el caso del dólar. En el caso del Banco Central Europeo, que rige el euro y toda la zona euro con respecto a la política económica y su moneda, miramos que su tasa está en el 0% y su próxima revisión de tasa es el 9 de septiembre de este mismo año. En el caso de otro banco central muy importante a nivel mundial, el Banco Central del Reino Unido, su tasa está en el 0.10%. Recordemos que este hace parte dentro de las 10 economías más importantes del mundo. También unido a este está el Banco Central de Suiza con su tasa de menos el 0.75%. Otras economías grandes a nivel global, miramos el caso de China con una tasa del 3.85%, el Banco Central de la India 4%, Banco Central de Japón menos el 0.10%, Banco Central de Canadá
en 0.25%. Podemos ver generalizadamente en el planeta que hay unas tasas que están bajas. Esto en algo de contradicción, miramos por ejemplo, el Banco Central de Rusia tiene la tasa en el 6.50%. Es de las economías más importantes que tiene su tasa más alta. Esto unida a la de India y a la de China. Y también en el caso del Banco Central de Brasil, en que su tasa está en el 5.25%. Mirando mercado a nivel internacional, materias primas, miramos al oro hoy cerrando en los $1.796 por onza y subiendo levemente el 0.16%. En el caso del petróleo WTI lo vemos cerrando en los $67.89, hoy cayendo fuerte, menos el 2.03%. En el caso de otros refugios a nivel de materias primas como la plata, la vemos cerrando esta en los $24.08, subiendo el 0.12%. También miramos las acciones más movidas en el mercado. ExxonMobil, petrolera, sector energético Estados Unidos, cerrando los $54, subiendo hoy levemente el 0.07%. El caso de la aérea de Alibaba, recordemos que esto es una compañía china de comercio electrónico, la vemos cayendo el 1.99%, cerrando los $167. Esto de lo que se transa dentro del New York Stock Exchange. El caso de Twitter, $62.46, subiendo levemente el 0.31%, esto dentro de las tecnológicas. Facebook también dentro de este sector subiendo el 0.11%, cerrando en los $378. En el caso de Google, nombrada en el mercado como Alphabet, cerrando en los $2.870, cayendo levemente el 0.10%, y Apple, que es otra de las representativas del mercado a nivel tecnológico y una de las de punta en Estados Unidos, la vemos cerrando levemente negativo el 0.67%, está cerrando en los $154. También miramos los indicadores en la bolsa de los Estados Unidos más importantes como el Dow Jones, cerrando en los 34.866 puntos, cayendo hoy el 0.42%. En el caso del Standard & Poor's 500, cerrando en los 4.491 puntos, cerrando también negativo el 0.48% negativo, y en el Nasdaq cerrando en los 15.562 puntos, cerrando negativo el 0.37% negativo. Bolsas europeas, indicadores en Alemania como el DAX alemán, lo vemos cerrando negativo el 0.39%, cerrando en los 15.561 puntos. El caso del Nikkei en Japón, recordemos que este país, Japón, es la tercera economía en este momento a nivel global por Producto Interno Bruto detrás de China. La vemos cerrando este indicador en los 29.928 puntos y cerrando levemente negativo el 0.67%. Haciendo un consenso de lo que está pasando a nivel internacional, recordemos que la política hace gran parte de la economía y todos los movimientos que se generan. Obviamente Estados Unidos, como salió mal, administró muy mal el tema de Afganistán y le dio muy mal la salida. Resulta que Estados Unidos dejó más de $80.000 millones en armamento. Este armamento prácticamente lo están cogiendo los talibanes. Y muchos de los países vecinos de Afganistán tienen temores y están reforzando sus fronteras. Muchos analistas veían de fondo que por qué el gobierno de Joe Biden había dejado vulnerable a este país. Las fuerzas del orden dentro de Afganistán no sintieron el respaldo dentro del ejército y a su vez estas fueron abandonando también la posición que tenían constitucionalmente. Miramos qué pasó con los talibanes. Los talibanes empezaron a hablar con los chinos y los chinos, como no son un régimen, en este momento, pues que lo que hicieron, proteger otro régimen que es el régimen de los talibanes, prácticamente socios aliados de ideología. Pero ¿por qué Estados Unidos dejó pasar esto? Esto por un lado. Y por otro lado, hablando lo que hablaba mi estimado colega con respecto a Latinoamérica y Suramérica. Suramérica y Latinoamérica es un buen referente también a nivel de materias primas. Recordemos que en Suramérica están las reservas más grandes de petróleo del mundo. Esto junto con los países de Medio Oriente, pero hace una gran referencia, no por nada Venezuela es el país número 1 tenedor de hidrocarburos.
Esto también en el tema de Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina con el campo de Vaca Muerta y todo lo que se viene también con tema de gas. Entonces hay que mirar la parte estratégica, por qué los Estados Unidos y Occidente se fueron a llevar su manufactura a Asia. Pero hay un problema en este momento, que China ya se creció mucho y China ya está siendo un referente global, no es muy democrático e impone sus políticas a la fuerza a través de dinero y a través de que solo tienen una ideología de dominación. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene a futuro? Y qué son las preguntas que hay que hacerse como bloque, que estamos precisamente como latinoamericanos y también como socios de un país estratégico, todavía número 1 en el mundo, potencia económica como Estados Unidos. Y vamos a pasar a América Latina. América Latina tiene, pues, desde luego, unos retos importantes: la recuperación económica, la superación de la pandemia, el cambio climático, y para eso hemos invitado hoy a una persona muy especial, que es Juan Ruiz Sánchez, que es economista, jefe para América Latina del Banco BBVA, para que nos entregue básicamente cómo están comportando algunos países que básicamente van adelante, sobre todo en vacunación, Chile, Argentina. Escuchemos esta interesante charla con Juan Ruiz, que nos comenta cómo está avanzando América Latina en la recuperación económica, que va par y paso con la vacunación. Países rezagados en vacunación, países que están rezagados también en la reactivación económica. Escuchemos a Juan Ruiz. Dos determinantes fundamentales en esa heterogeneidad que comentó Adriana en la salida. Uno de ellos, lo has mencionado tú, es cómo se vaya manejando el aspecto sanitario en términos de control de nuevas ondas y avance de la vacunación. Creo que ahí en la región hemos visto bastante heterogeneidad, y el caso más saltante obviamente es el de Chile, donde digamos, esos avances en la vacunación pues permitirán, probablemente sea uno de los primeros países en alcanzar esos niveles de producción que tenían en el 2019. Yo creo que el otro elemento importante a la hora de tener en cuenta ese avance diferencial en la región va a ser el tamaño y la efectividad de los programas de apoyo que han implementado diferentes países, ¿no? Y aquí también hemos visto muchísima heterogeneidad. Hemos visto Perú y Chile, probablemente junto con Brasil, los países que han estado más a la cabeza en términos de poner recursos a disposición de esos programas fiscales y programas monetarios complementarios también. Y en el otro extremo, pues probablemente México, ¿no? Con uno de los niveles de apoyo probablemente más modestos dentro de la región, y que también va a contribuir que probablemente México sea uno de los países que más tarde salga de la pandemia, medido de esta manera, ¿no? En qué momento alcanzamos los niveles de producción que teníamos en el 2019. Pues probablemente en México eso se produzca no en el 2022, sino más cerca del 23 o del 24. Este es el análisis de Juan Ruiz Sánchez, economista del Banco BBVA para América Latina. Pero ahora escuchemos también el análisis que hace de Andrés Brostein, también de una firma internacional de consultoría que hace un análisis de América Latina muy interesante, estos dos puntos de vista. Y en segundo lugar Uruguay, pero sacando esos dos, yo diría que la performance de las vacunas en América Latina ha sido bastante pobre, ¿no? Tenemos en un segundo nivel quizás a Brasil, Argentina y a un par más, pero muchos países la verdad es que han vacunado muy poquito, y lo que aprendimos con esta pandemia es que la correlación entre movilidad y nivel de actividad es muy grande. Entonces me parece que en la medida que los países no vacunen van a seguir habiendo restricciones, y esas restricciones van a impedir mucho desarrollo del mundo de los servicios. Muchos países tienen estos lockdowns a partir de las 7, 8 de la noche, es decir, no se puede cenar afuera, ni que hablar del tema turístico. Entonces yo creo que digamos, compro el pronóstico del 4% de los organismos, pero me da la impresión de que estoy más cerca de pensar en un 3 que en un 5 si es que falla el escenario base, ¿no? Esa es un poco mi lectura hoy de las cosas. Lo que sí es cierto es que este boom de materias primas, en la medida que se sostenga,
probablemente nos deje un mejor 2022, en donde sí las cosechas se van a poder mejorar y los planes de producción se van a poder levantar. O sea, es una gran noticia de mediano plazo. Y el último punto, que de nuevo quizás no sea para el 2021, pero sí para pensar en el 2022, es que, bueno, esta plata gratis que vino de todo el mundo, por más que la Fed dice que la va a mantener muy barata o en cero hasta el 2023, viendo datos como el de hoy de inflación americana arriba del 4%, a mí por lo menos me preocupan, porque ya no es solamente lo que se llama un efecto de la base, un base effect, sino vimos que la inflación mensual de abril fue 0,8 con una inflación núcleo de 0,9. Entonces, digamos, si bien no hay que prender todas las alarmas, hay que prender algunas alarmas en esa materia. Escuchamos a Andrés Brostein, que es economista consultor de la Corporación Andina de Fomento, ahora Banco de Desarrollo de América Latina, quienes han hecho un análisis bien interesante de cómo América Latina pues no se ha recuperado, no vamos a tener una recuperación rápida, que depende mucho de los programas de vacunación, los programas de bioseguridad que podamos implementar para que se reactiven los distintos sectores económicos. De otro lado, en Europa, la Unión Europea, también es interesante señalar que la Unión Europea, pues en este último trimestre, el segundo trimestre del año, ha generado una recuperación del 2,2% para el caso de la Unión Europea y del 2,1% para la eurozona. Recuperación que no ha sido también lo suficiente, si bien es cierto que después del rebote del 2020, en el 2021 se registró un incremento muy importante, comparado 2021 con 2020, del 13,8%, pero realmente todavía le falta mucho a la eurozona y en general a la Unión Europea para alcanzar los niveles de recuperación económica. Repito, comparados los últimos 2 meses los últimos meses de este año, pues realmente el incremento solamente ha sido del 2,2%. Hay algo muy importante. Sí, hay algo muy importante que quería agregar ahí, que en este momento ya China llegó a ser paso a Estados Unidos y en este momento es el primer socio comercial de la Unión Europea. Si vamos a mirar la balanza comercial de los Estados Unidos, está por encima está entre los 69.000 y 70.000 millones en déficit en los últimos meses. Estamos en los máximos históricos, donde se logró sobrepasar los menos 60.000 millones de dólares. Entonces, la provisión ¿cuál es? Que si no se le hace de cierta forma un cerco a China sobre la competencia desleal que está teniendo a nivel global, no tanto por la devaluación de su moneda, ni con el juego que hacen ellos de esta, sino los contratos a nivel global de compensación de comercio bilateral. Esto haciendo un recuerdo de lo que Donald Trump hizo con los chinos en el gobierno, en su administración. ¿Por qué no se está viendo nada en este momento y por qué se está dejando precisamente que esto siga avanzando? Esto es un deterioro para el planeta. ¿Por qué? Porque la mano de obra solo centralizada, gran parte en China, empieza a ser el planeta más dependiente. No solo por el tema de materias primas, porque ellos por volumen pueden colocar precios, quitando demanda o incrementando demanda. Esto por un lado. Y por otro lado, que gran parte de la fabricación de las grandes marcas las están haciendo en China. Entonces es importante hacer esto, es mirar este balance y esto que creía precisamente que era importante hacer Donald Trump en el gobierno anterior. El gobierno de Joe Biden aparentemente está siguiendo las políticas, pero dicen que los chinos se están saliendo por un lado con esto y por el otro lado la Unión Europea también tiene que hacer parte de vigilancia con esto, y esto en el caso especial para Alemania, que es el gran productor de manufacturas también en la zona euro. Ya finalizando esta sección internacional, pues vale la pena resaltar que en América Latina, en esta pandemia perdimos 43 millones de empleo. Se han recuperado 29 millones en esta reactivación económica. Faltan por recuperar 14 millones. Ese es el gran reto de todo el continente, recuperar 14 millones de empleo, y para eso pues es necesario toda la instrumentación, toda una política económica que permita esta normalización, porque realmente 14 millones de personas que están en este momento sin ingreso en América Latina se convierte en un problema social muy fuerte. Y ya vamos pasando a la información del panorama económico nacional. Esta semana se aprobó en el Congreso de la República, ya en las sesiones plenarias de Cámara y Senado,
la reforma tributaria. Con todo el análisis que ha venido haciendo en Panorama Económico, que lo hemos hecho en varios programas, realmente hay la posición de los pequeños empresarios, de las pequeñas empresas de Acopi, que ha reiterado que realmente no se logró esa diferenciación, ese estímulo a las pequeñas y medianas empresas, que por el contrario se dejó estándar el impuesto sobre la renta del 35%, afectando a las pymes. Si bien es cierto, el gobierno argumentó que se estaba incluyendo o que se estaba prolongando el régimen simple para facilitar que las pequeñas empresas pues se metieran a este régimen simple y pudieran simplificar, por lo menos mitigar, bajar un poco la tributación. Vamos a ver cómo se desarrolla ya en la fase final de lo que tiene que ver con la conciliación y el texto final de 62 artículos que se entregarán a la opinión pública al final de la próxima semana para seguir el debate académico sobre qué está pasando en Colombia con esta reforma tributaria. Primero, 15.2 billones es el plano de recaudo que se estableció en esta reforma tributaria. Ingresos no transitorios por el orden de 2.5 billones y pues obviamente eso da un total de 17 billones, 17,2 billones para, dijéramos, en alguna medida subsanar el hueco fiscal que tiene, porque necesariamente esta reforma tributaria no cubre todos los gastos que tiene el Estado en materia de inversión social. Y por eso ya se ha anunciado que para el próximo gobierno, independientemente del gobierno que llegue, del corte de gobierno que llegue, tendrá que presentar otra reforma tributaria para seguir buscando ingresos al país y obviamente fortalecer las finanzas públicas. Alejandro, ¿usted cómo ve este panorama económico a nivel nacional en materia de indicadores económicos? Sí, es importante esto que se estaba haciendo como referencia, porque, o sea, por ejemplo, recordemos que ya que se vienen tiempos de elecciones, vemos a candidatos como Gustavo Petro, como Alejandro Gaviria, que suena como una buena alternativa, candidatos como el ex economista, ex ministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry y otros. Se ve qué es lo que va a pasar con las políticas de desarrollo económico del país, porque Colombia tiene que tener un empujón fuerte. No recordemos que Colombia viene con un déficit fiscal que es muy fuerte. Esto afecta a las finanzas del país. Recordemos que el dólar sigue con una devaluación fuerte. Estamos mirando que obviamente no superó los 4.000 pesos otra vez en el tema de devaluación, esto en el valor del peso, pero en los últimos días también viene otra vez subiendo. Muchos están mirando a ver si son posiciones que tenían de largo y están recomprando, o que se puede generar otra vez otro proceso de devaluación más fuerte del que teníamos. Recordemos que la devaluación llegó en sus puntos máximos de peso versus dólar a los 4.200 pesos por cada dólar. Estamos viendo en el comportamiento a nivel nacional, porque es importante el sector de hidrocarburos, porque no solo a nivel de las cuentas fiscales no registra muchos ingresos, sino también esto de las regalías para las regiones, los impuestos que se recogen a través de esta industria y todo lo que compone este aparato. Recordemos también que el sector de energía, hidrocarburos, son los que más registran ganancias, utilidades, y también son de los sectores que mejores pagan sueldos a nivel no solo nacional e internacional. Miramos, por ejemplo, activos estratégicos como el que hablábamos de Ecopetrol. Hoy su acción está cerrando en los 2.570 pesos, está cayendo 23 pesos en el mercado y cerrando levemente negativo en el 0.89%. Recordemos que esta compañía acabó de comprar a ISA, que también trabaja en el sector energía, generando transporte a través de electricidad. Entonces es una buena complementación y estos son los recursos que hay que fomentar en el Estado, porque podemos tener una economía mixta que obviamente sirva también de caja para el Estado y que permita esta a su vez pues no generar subidas de impuestos, porque esto genera pues ingresos y ganancias a la nación. En el caso de financieras como Preferencial de Bancolombia, hoy en Colombia en la bolsa de valores la vemos cerrando levemente positivo el 0.06%, cerrando en los 31.470 pesos. En el caso del Grupo Aval, que es la competencia de Bancolombia, la vemos cerrando en lo negativo en menos el 0.54%, cerrando en los 1.114 pesos. La tercera en el mercado que estamos viendo en este momento, la cuarta, Grupo Sura. Recordemos que esta es la tercera compañía por ingresos en el país, con más ventas.
la vemos cerrando los 20.000 pesos y hoy cerrando en el 0%. Y acciones como de infraestructura como Semargos, la vemos cerrando en los 5.815 pesos y cerrando hoy negativo en menos el 0.26%. Recordemos también que Colombia pues viene un tema de crecimiento de la deuda sobre el Producto Interno Bruto. Veamos que la tasa del Banco de la República sigue estable en el 1.75%, pero se ve una proyección de que se puedan empezar a subir las tasas. Esto ayudaría mucho a que la moneda, el peso colombiano, se reevalúe y no se siga devaluando, porque al tener una tasa de interés más alta, pues los capitales golondrina y ciertos capitalistas, pues obviamente generarían un refugio en esta moneda que es nuestra Reserva Nacional. Sí, con respecto a esto, Alejandro, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha venido manifestando que sí, evidentemente los estímulos, hay necesidad de empezar a recortar los estímulos a final de este año o a comienzo del año entrante. No han dicho cuánto podrán subir la tasa de interés, pero realmente es con ese argumento que se acaba de comentar, que Alejandro acaba de comentar, es evidentemente para estimular la llegada de capitales golondrina, capitales especulativos que llegan a compensar un problema estructural que tiene Colombia, o sea que tenemos más importaciones y menos exportaciones, y la única manera es con inversión extranjera o con capital golondrina que se compensa este desbalance en la balanza comercial. Entonces, esta realidad es la que se debe sustentar en los distintos escenarios económicos, académicos, y no el otro escenario que es para controlar la inflación, porque definitivamente ese escenario no es cierto. En la medida que suba la tasa de interés del Banco de la República, suben los costos para las familias, para las empresas, para las personas en el endeudamiento. Entonces uno no puede controlar la inflación si sube la tasa de interés. Un ejemplo muy sencillo para los oyentes de Panorama Económico: si la tasa de interés del Banco de la República en este momento estuviera en el 10%, y los bancos estuvieran prestando al 50, al 60, al 70%, naturalmente todas las empresas que están en el mercado, porque no tienen la capacidad productiva ni la rentabilidad, lo que los economistas llamamos pues tasa interna de retorno, no tendrían ningún coeficiente financiero, costo-beneficio en la inversión, tampoco tendría un valor presente neto que pudiera proyectar los presupuestos de las empresas a mediano y a largo plazo. Entonces, lo que hace cuando sube la tasa de interés el Banco de la República para el aparato productivo es acabar unas empresas que no tienen el nivel ni la capacidad de endeudamiento, o las que ya están endeudadas y que no tienen la productividad necesaria, y es declararle la muerte a esas empresas. Ese es definitivamente el panorama económico que se puede vislumbrar, porque no hemos reactivado la economía. Tenemos en América Latina 14 millones de desempleados. En Colombia, pues obviamente se están ya construyendo escenarios de nuevos estallidos sociales en el país. Si no se logra controlar esta situación social, se suben las tasas de interés, las empresas siguen la senda de quiebras generalizadas, pues naturalmente el aparato productivo no va a reaccionar y vamos a tener serios problemas de desempleo en los próximos años. Sí, evidentemente sí tendremos capital golondrina en el país, tendremos también movimiento de capitales e inversión extranjera, pero eso no supera el problema estructural que muchos economistas en América Latina han venido planteando, y creo que Alejandro también lo ha sustentado. En la medida que Colombia no se vuelva más productivo y no tengamos empresas exportadoras y nuevos sectores diversificando el portafolio, pues lamentablemente ese desequilibrio, ese déficit gemelos que se llaman técnicamente en los distintos libros de economía, o sea, déficit fiscal y déficit comercial, pues usted no los va a superar, y si no lo supera, le toca irse por la cuenta corriente, y esa cuenta corriente es aceptar de que suba la tasa de interés para atraer capitales y sencillamente tapar un hueco, pero es taparlo ficticiamente. En la medida que nuevamente la tasa de interés de Estados Unidos la suba la Fed, los capitales golondrinas se van a los países más desarrollados y de mayor, obviamente, seguridad para ellos, y nuevamente generar una descompensación en Colombia, y eso se convertirá en un circuito muy difícil de quitar, de romper, y naturalmente estaremos perdiendo nosotros como país en desarrollo frente a la competencia de las tasas de interés que la Fed también piensa para el 2022, 2023, empezar a subirlas. Será una competencia por tasas de interés, ya lo ha hecho Brasil, lo ha hecho México, y esa competencia de tasas de interés va a llevar a la destrucción del aparato productivo en América Latina. Sí, hay algo muy importante que quería agregar acá, hablando precisamente de eso,
Es que también lo que dice mi estimado colega es muy cierto, pero hay que mirar algo más de fondo. Por ejemplo, miramos la tasa del Banco Central de Brasil es el 5.25%, es un país que es gran exportador. Pero, por ejemplo, lo que afecta a este país es que no sabe manejar bien las finanzas públicas. ¿A qué me refiero con esto? Que es que se desbordan en gasto público cuando, por ejemplo, hay gobiernos socialistas. Este es el gran problema que le pasa a veces a los países cuando tienen arcas muy llenas pero no las saben administrar. Entonces, lo que dice mi estimado colega es cierto con el tema de tasas de interés, pero resulta que también hay una industria financiera que también mueve gran parte del planeta. Y gran parte también de la solución es no irse solo a las tasas de interés, porque obviamente el sistema financiero también tiene que funcionar de forma muy dinámica, sino también era la parte tributaria. Hablábamos, por ejemplo, de países referentes que han salido de crisis y que son hoy en día un ejemplo a nivel global. ¿Ejemplo en qué? No solo que emiten y emiten dinero, sino que tienen un programa de desarrollo económico que es sostenible y autosustentable. Cuando me refiero a autosustentable y con generación de desarrollo, es que en el mismo sistema genera atracción para que vengan capitales a producir, porque por ejemplo estos tienen impuestos del 10 al 12%. En Colombia teníamos, si mi estimado colega me recuerda, estábamos en el 33% y estamos subiendo al 35%. ¿Sí? En Estados Unidos, ¿qué hizo Trump precisamente? Bajó los impuestos del 35 al 21. Gracias a esto la bolsa creció, las utilidades para las compañías crecieron, el empleo, la tasa de desempleo llegó al 3.5%. Entonces lo importante es saber, y es un llamado también, que es que los gobiernos tienen que ser juiciosos en administrar los dineros públicos. Los dineros públicos son algo así parecido, el dinero en general es algo así parecido como a las semillas. El dinero tiene la propiedad que si se invierte en un activo que genere valor, pues produce fruto. Si el dinero se gasta en gastos que son continuos, constantes y que se pierden en el mercado, pues es un dinero que se pierde. Cuando estos dineros vienen de préstamos, ahí es donde viene la economía sensible. Entonces el llamado es que si se administran bien los dineros, las tasas de interés también se sostienen, porque es que, no sé si algunos recuerdan cuando en Colombia habían intereses del 20, 30, bueno, hasta más, en tiempos hasta de crisis también, pero había una cultura del ahorro. O sea, los CDTs, por ejemplo, me acuerdo los certificados de depósito a término fijo eran atractivos para que la gente ahorrara. Hoy en día el ahorro en Colombia no se ven esas historias porque prácticamente a la gente casi no le da nada. Entonces también hay que crear una industria financiera que sea sostenible, así como un mercado accionario que también tiene que ser no castigado, sino crear atractivo para que los inversionistas puedan generar valor, las personas naturales, común y corriente, para generar un ingreso adicional. Esto pasa precisamente en países como Singapur, que tienen mucha cultura financiera, y no por nada, pues Singapur, por ejemplo, es uno de los países con el mayor PIB per cápita del mundo. Entonces, lo bueno y lo que tenemos que ir a desarrollar es que seamos un sistema diversificado, también con una industria financiera fuerte. Obviamente, hay algo en lo que me suman muchos economistas, que es bajar la tasa de intermediación un poco para que también salgan ganando todos, que eso es algo positivo. Sí, Alejandro, y lo otro importante es ver la tasa nominal y la tasa real, porque la tasa de tributación a nivel nacional no está en el 35%, cuando le descuentan ICA del 50% y tiene otra serie de descuentos en el proceso tributario, y las grandes conglomerados tienen también descuento de las remesas por utilidades en el impuesto sobre la renta, pues realmente ya la tasa efectiva anual que pagan las multinacionales no es del 35%. Entonces, obviamente que las pequeñas y medianas empresas no tienen ese aparato jurídico y tributario que le permite hacer todos los manejos desde el punto de vista legal para hacer esa disminución en la tasa real de impuestos. Esto es ya lo que se llama las exenciones, ¿no? Exenciones de un lado, y de otro lado la sustentación técnica para evidentemente bajar impuestos. O sea que si las empresas multinacionales van a hacer remesas al exterior y de esas remesas se les descuenta sobre el impuesto sobre la renta, pues automáticamente baja el impuesto sobre la renta. O sea, no es la tasa efectiva. Puede uno hablar de tasa de 35, pero la efectiva está en el 20, en el 21%, o sea que realmente esa es la realidad del país. De tal manera que lo importante es eso, cómo llevar hacia la actividad productiva, cómo estimular la actividad productiva. Muchas personas, para hablar en términos muy prácticos, señoras que tienen sus ahorros o tienen sus reservas de hace muchos años, de varias generaciones, dicen, ay, pero bajan la tasa de interés para renta fija. Pues señora, busque otros activos, otras oportunidades de inversión
porque dijéramos desde el punto de vista global, macroeconómico, es más positivo que la economía se vuelque al sector productivo y no hacia el sector de especulación. Desde luego que el sistema financiero es supremamente importante y necesario en el mundo y en Colombia. No estamos tratando de eliminarlo, sino simplemente de racionalizarlo, como dice Alejandro. O sea, tener una tasa de intermediación que obedezca a la globalización. O sea, uno no puede decirle a los empresarios productores de camisas, de textiles, globalícense, sean productivos, estandaricen procesos y compitan a nivel mundial. Y no le diga a los bancos que compitan a nivel mundial con tasa de intermediación, como está pasando en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Brasil, con los ejemplos que está dando con la banca digital, de que un colombiano en Brasil pudo desarrollar un producto con muy buenos resultados, que no lo pudo hacer en Colombia, naturalmente, lo desarrolló en Brasil y ahora es un ejemplo mundial. O sea, sí se pueden bajar costos desde el punto de vista financiero y se puede bajar tasa de intermediación para llegarle al cliente, al usuario financiero con costos más baratos y hacer una bancarización mucho más amplia. Es mejor tener 50 millones de colombianos en el sistema financiero y no tener 10 millones en data crédito, que es lo que está buscando esta nueva ley que acaban de aprobar de borrón y cuenta nueva, que inicialmente será positiva porque va a tener un año para que la gente nuevamente se vincule al mercado financiero, pero si naturalmente la recesión económica continúa, no va a ser posible que en el mediano y largo plazo las empresas, las familias, las entidades se recuperen integralmente. Ese es el gran reto de la economía mundial. Una pregunta, en el tema de borrón y cuenta nueva, en lo que se habla de un año, pues obviamente como muchos quedaron lastimados, no solo empleados, sino también independientes, dentro de ese año se les da plazo y ellos no están perseguidos precisamente por el sistema financiero y las casas de cobranzas para que les embarguen sus cuentas o les quiten sus propiedades. Sí, hay etapas distintas, ¿no? Si están en procesos ordinarios, pues ya es distinto, pero aún así estando en procesos ordinarios, los clientes, lo que establece la ley por un año, una vez sea sancionada, porque no ha sido sancionada, solamente fue aprobada por el Congreso y obviamente la Corte Constitucional, porque es una ley estatutaria que reformó la ley de Aves Data de 2018, pues naturalmente ese procedimiento le permite a las entidades financieras entrar a negociar con sus clientes o los usuarios financieros en las distintas etapas que se encuentren o en los procesos ordinarios o directamente con el banco pueden llegar a negociar, a cancelar esa deuda y automáticamente tiene 6 meses la entidad para sacarlos de la lista de data crédito. Eso es básicamente lo que establece la ley de borrón y cuenta nueva. Si lo hacen un poco antes de sancionar la ley, tendrán un poquito menos de los 6 meses. Porque como está la norma actualmente es que si las personas se ponen al día con el sistema financiero, si se demoraron 6 meses, 1 año, 2 años, se les duplica el tiempo que están por fuera del sistema financiero. O sea, la sanción es que no lo sacan del listado de los deudores morosos, sino hasta por 2 o 4 años siguientes. Lo que busca la ley de borrón y cuenta nueva es que los 6 meses máximo los tengan que sacar de estas listas. Si no lo hacen las entidades financieras, los clientes, los usuarios del sistema pueden reclamar a las entidades por escrito un derecho de petición y si las entidades no operan, no actúan, no coordinan con las entidades de riesgo, las centrales de riesgo, el usuario del sistema financiero puede colocar o interponer una tutela para que cumplan o esta ley de borrón y cuenta nueva la cumplan las entidades financieras. Realmente yo pienso que en el mediano plazo por lo menos o el sector financiero lo ha entendido así. Inicialmente el sector financiero se opuso mucho porque estaban comentando que eso era fomentar la cultura de no pago, que no era conveniente para el sistema financiero. Sí, que pero perdón, ahí en ese punto hay que recordar al sistema financiero oficial, que son los bancos que están adscritos a la superintendencia financiera, que obviamente ellos recibieron un gran paquete de billones de pesos que proviene de los impuestos y eso es proveniente del aporte de todos, ¿no? Entonces, así como ellos reciben un beneficio, pues también tienen que generar una compensación, ¿no? De acuerdo, cerca de más de 20 billones recibió el sistema financiero para inyectarlo al aparato y no dejarlo colapsar. Ese eran los propósitos. Entonces yo creo que hay una buena oportunidad. Primero, pues el sistema financiero va a recuperar una cartera que estaba de muy difícil recaudo y la va a recuperar con este estímulo que está dando la ley de borrón y cuenta nueva. Repetimos, es por un solo año, no va a ser indefinido. En ese año las personas, las familias tienen la oportunidad de acogerse a esta ley de borrón y cuenta nueva. Y otro elemento importante de esta ley de borrón y cuenta nueva es la suplantación. O sea, una persona que perdió su cédula y se la utilizaron otras personas para
tarjetas de crédito, en fin, con la cédula y con las tarjetas de crédito, suplantaron y pues realizaron créditos o transacciones financieras y la persona quedó debiendo su plata. Si la persona denuncia que eso fue una suplantación, automáticamente deben sacarlo de las listas de las centrales de riesgo, porque realmente esto se convierte en una situación específica que va en contra del usuario del sistema financiero. Sí, Alejandro. Sí, mirando también otros datos importantes que hoy en día interesan a los inversionistas. Pero antes de seguir con esto, ¿por qué es tan importante trabajar sobre el sistema tributario? Miramos que, por ejemplo, recordando la historia del gobierno anterior de Donald Trump, que bajaron los impuestos del 35 al 21, obviamente los 3 índices principales de Estados Unidos se dispararon. ¿Eso qué incrementa y cuál es el bien virtuoso? Que las personas que tienen, por ejemplo, sus ahorros en acciones o los bonos pensionales o los bonos de retiro, obviamente se les duplicó o se les triplicó o se les incrementó un 30-40% su bono. Entonces, si se dan cuenta que también el sistema financiero, si se cuida y si no se agrava mucho, genera riqueza y democratización dentro de lo que se llama la singularidad de la decisión. O sea, que el mismo gobierno no sea el que implante eso, sino la libertad de mercado, incentivándolo de esas opciones para que se pueda generar riqueza. Entonces, es una de las buenas opciones. Dentro, por ejemplo, de portafolios especializados, por ejemplo, acciones como la de Zoom, que trabajaban en el medio virtual, se incrementaron más de 1000%, o sea, eso quiere decir más de 10 veces el valor invertido. Casos obviamente ya de mucho tiempo como Tesla, Amazon y todas estas acciones que se han incrementado 100 veces su valor, 150 veces su valor. Entonces son datos muy interesantes. Y hablando sobre esto, porque hay que explicar a la gente que, por ejemplo, gran parte de los hombres más ricos del planeta, sí hay un peligro en que uno solo empiece a tener muchas empresas para él. Pero recordémosle a los oyentes que ellos no tienen este dinero con el que aparecen listados en un banco o en una cuenta corriente y del que puedan disponer. Estos dineros están representados en activos que generan empleo y generan producción. Entonces es la dinámica buena también de la economía. Por ejemplo, miramos hoy esos datos en tiempo real. Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo en este momento, tiene una riqueza al día de hoy de 201.000 millones de dólares. Es de los Estados Unidos y recordemos que es la cabeza visible de Amazon. El segundo, que es Elon Musk, tiene una fortuna al día de hoy representada obviamente en las acciones por un valor de los 195.000 millones de dólares. El tercero, que es un francés, recordemos que Elon Musk es un sudafricano, pero actualmente reside en los Estados Unidos. El tercero es francés, es Bernard Arnault, y su fortuna asciende hoy a los 187.000 millones de dólares. Su fortuna está representada en activos de lujo a nivel global, como marcas de lujo, de ropa, de vinos y otro tipo de industrias. Mark Zuckerberg hoy, al día de hoy, la cuarta persona más rica del mundo, con 135.000 millones de dólares y con una edad de los 37 años. Recordemos, es la cabeza visible de Facebook. Y Bill Gates, que es el quinto hombre más rico del mundo, lo vemos hoy cerrando con una fortuna de los 132.000 millones de dólares y es cabeza también visible de Microsoft. Y a nivel local, regional, cerramos el panorama económico comentándoles que sigue en discusión el plan de ordenamiento territorial para Bogotá y pues desde luego que tiene un enfoque más territorial. Uno de los temas centrales es el tema de vivienda. Hay una diferencia muy grande entre la estadística que entrega el Departamento de Planeación, la Secretaría de Planeación de Bogotá, las necesidades de vivienda y esa diferencia entre 600.000 o 300.000 viviendas, que es un déficit fiscal que está calculado por las distintas entidades, pues es digamos, el punto de debate en el Consejo de Bogotá, porque desde luego para ese tipo de vivienda tienen que adelantarse unos programas integrales en la ciudad de Bogotá que permita superar ese déficit. Entonces, entre otros temas, porque también hay temas ambientales, temas que tienen que ver con la explotación de agua subterránea en todo lo que es la sabana de Bogotá, que muchas empresas no están pagando lo que realmente deben pagar por esta explotación del subsuelo, de la riqueza que tiene estos pozos subterráneos de la ciudad de Bogotá, y que en algunas ocasiones esas tarifas son mucho más económicas que las tarifas que pagan los usuarios del sistema residencial de agua. Entonces, estos elementos están en debate todavía en el Consejo, pero ya próximamente ojalá Bogotá tenga un plan de ordenamiento territorial que le permita en los próximos 12, 13 años orientar el crecimiento urbano, los distintos desarrollos
todo lo que tiene que ver con el ecosistema hídrico de la ciudad y todo lo que tiene que ver con el sistema ambiental. Básicamente esa es la estructura que se está estudiando, y lo otro que estamos reclamando desde Panorama Económico es que Bogotá siga avanzando en los temas de implementación de planes y programas específicos para mejorar la seguridad de la ciudad, porque realmente se ha registrado en los últimos tiempos, las últimas semanas, indicadores muy complejos de inseguridad en la ciudad que no le dan garantía para inversión extranjera, para el desarrollo de empresas en la ciudad, y que por lo general pues los inversionistas es un elemento fundamental. Cuando toman una decisión de invertir en una u otra ciudad del mundo, uno de los elementos fundamentales es qué niveles de seguridad ofrece una ciudad para poder desplazar tanto su equipo técnico, operativo y también sus inversiones a las ciudades de destino donde tengan mayores índices de seguridad. Sí, esos son los elementos fundamentales. Esto es muy cierto, y sobre todo en temas de, primero, orden público y segundo, la seguridad jurídica. Esto lo que tiene que ver con la ley, la regulación de impuestos y todo lo que pues hace crecer y blinda la proyección de una compañía de números a futuro. Hablando precisamente de los activos estratégicos de Bogotá, vemos la acción del Grupo de Energía de Bogotá en los 2.750 pesos, hoy subiendo 50 pesos en el mercado y subiendo el 1.85%. También mirando dentro de los indicadores importantes nacionales, miramos que el dólar hoy está cerrando en los 3.843 pesos y sube el día de hoy el 0.06%. Como lo comentaba anteriormente, ¿qué es lo que puede estar pasando con el dólar? Porque hay muchos que tienen nerviosismo. Recordemos que hay una parte muy importante que también genera la inflación, que es la subida del dólar. Como Colombia está importando más de lo que exporta, pues obviamente esto afecta a toda la cadena de valor en los precios de los productos. Por ejemplo, hace 8 días hablamos precisamente del sector transportador y logístico. Ellos tienen que lidiar con las subidas de los combustibles, que también sube con el precio internacional de la gasolina, del petróleo. También en los importados estratégicos como son las maquinarias, las llantas, que ellos tienen que estar cambiando cada 6 meses, cada 8 meses, en algunos casos cada 4 meses. Entonces estos productos, obviamente, al llegar con un costo más elevado, empieza a generar una inflación en los costos, y esto obviamente lo tiene que pagar en su parte final el consumidor. Muchos están diciendo, ¿qué puede pasar con el dólar? Todo depende de la entrada de dinero, de las políticas del Banco Central de la República, las políticas que tome, y también lo que hablamos, en hacer atractivo a Colombia desde el sistema tributario y jurídico para poder ser competitivos, crear empresa y generar desarrollo. Porque siempre yo me voy a la parte de los impuestos, porque es que los impuestos tienen que ser productivos. Colombia nos ha demostrado en su historia que recogiendo alto tributo o bajo tributo, somos a veces muy ineficientes en la administración de los dineros. Nosotros tuvimos vacas gordas con el tema de hidrocarburos. Llegamos a exportar más de 1 millón de barriles crudos de petróleo. En esa época llegamos, creo que al 1.100.000, y también llegamos a épocas donde el petróleo estaba por encima de los $120, $130, $150 llegamos, me acuerdo, en el 2008. Pero ¿qué hicimos con esos excedentes? No los reinvertimos en aparato productivo. Por ejemplo, hablando del distrito, felicitaciones de pronto, porque es que hay que felicitar en lo que son buenos, y en lo que no son buenos, pues obviamente hacer algo de cuestionamiento y hacer análisis y preguntas. En el gobierno de Gustavo Petro se le invirtió mucho dinero, por ejemplo, al ETB, se le invirtió mucho en tecnología. Falta que desarrollen esta compañía a nivel tecnológico, que está en uno de los sectores apetecidos y preferidos a nivel mundial. Esto con la empresa de acueducto alcantarillado, que también administra un recurso que es hídrico, que también tiene alto potencial de valor, y el Grupo de Energía de Bogotá, que es una empresa que ha crecido mucho. Si les ayudáramos a crear un músculo mayor financiero y a unirlas, como el caso que hicieron en Medellín con la EPM, pues tendríamos un gran activo precisamente para el distrito, pero manejado de una forma como lo hacen los privados, creando buen manejo, buenas utilidades operativas, buenas utilidades netas y generando también muy buen crecimiento. Pero esta empresa es de felicitaciones porque le ha generado al distrito pues buenos rendimientos, buenas ganancias, y sigue creciendo esta buena compañía, generando el ejemplo y la idea de que podemos tener un sistema público, mixto, privado, que sea competitivo y que genere precisamente ayuda a las finanzas públicas y de nación.
Perfecto, Alejandro. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Como siempre, hoy los acompañamos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster del ingeniero de sonido Luis Daza. Muy buena tarde. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.